Listo, familia. Estamos en directo en el podcast. De repente, si alguien quiere ir a bajar nuestras enseñanzas, lo puede hacer. Bueno, ahora sí, entramos directos al tema. La Torá en el Brit Hadashah, o el Tanakh, o el Antiguo Pacto dentro del Nuevo Testamento. Este seminario es de suma importancia, dado a que en el mundo religioso contemporáneo en el cual nos encontramos ahora mismo, se desconoce el trasfondo histórico y cultural y biográfico también del Brit Hadashah, es decir, del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, lo cual el Brit Hadashah significa pacto renovado. Esta serie que vamos a estar llevando es de suma relevancia, dado a que no se toma en cuenta el trasfondo de la Escritura, el trasfondo histórico, el trasfondo cultural y el trasfondo biográfico. Aunque no nos vamos a enfocar, esta serie no va a estar enfocada en la biografía, sino va a estar enfocada en el contexto, más bien contexto histórico y cultural, donde vamos a estar analizando todas las citas en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto que se han estado dando desde el Tanakh. El diccionario que utilizaron los apóstoles o los discípulos de Yeshua, incluso Yeshua mismo, ese diccionario es el diccionario que utilizaron los profetas, que es la misma escritura, el Antiguo Pacto, que es lo que ellos utilizaron para descifrar los acontecimientos que se estaban dando. Entonces nosotros habíamos aprendido que lo que nosotros conocemos de la Escritura es el Nuevo Testamento, pero hay un problema categórico con esta expresión, debido a que un testamento solo lo deja una persona que se muere, un mortal. Un testamento no es lo mismo que un pacto. Y hoy vamos a mirar la diferencia entre un testamento y un pacto. Esto lo he compartido un par de veces, pero hay información de la que vamos a dar hoy que no la he compartido en este orden. Entonces, por cuanto un testamento lo deja una persona que se muere, entonces es imposible que Dios tenga un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, porque entonces estamos presentando a un Dios mortal, no estamos presentando a un Dios vivo y eterno. ¿O qué es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de un testamento? ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? O esta persona fulana está haciendo un testamento. ¿Por qué está haciendo el testamento la persona? Porque se está preparando para morirse. Entonces, si nosotros ponemos a Dios haciendo un testamento, nosotros estamos poniéndolo como preparándose para morirse. Él hace promesas y hace pactos, y son promesas y pactos eternos, los cuales tienen cláusulas. Si se rompe ese pacto, la cláusula del pacto, es decir, lo que permite que ese pacto se rompa, es establecido en las descripciones del pacto. Y siempre las cláusulas son, si una de las dos partes con las cuales se está haciendo ese pacto las rompe, sufrirá la consecuencia por haber roto ese pacto. Y esas consecuencias de romper un pacto, nosotros las cargamos y posiblemente las carguemos por el resto de nuestras vidas. También se puede entender pacto como alianza. Una alianza, sí, una alianza. Y las alianzas de Dios son alianzas eternas. Dios llama a su pueblo a la alianza, a aliarse con Él, a unirse a Él.
Ahora, el que llama a alguien a la alianza es el que pone las cláusulas. Estos son los requisitos para la alianza. Ven, y si te conviene, fírmale y entra a la alianza. Lo que sucede en un matrimonio es una alianza, es un pacto, que es un acuerdo mutuo. Los dos están de acuerdo y los dos están firmando ese acuerdo. El que de los dos rompe ese pacto sufrirá con las consecuencias por su decisión. Y a veces son consecuencias difíciles que nos toca muchas veces vivir por no entenderlo. Entonces, un testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que en realidad quiere que se haga con sus pertenencias después de muerto. Lo que nosotros miramos a Abraham, miramos a Isaac, miramos a Jacob, miramos a las 12 tribus, lo que nosotros estamos mirando es que tanto Abraham le pasa la alianza que él tiene con Yahweh, las promesas que tiene él con Yahweh, se las da como responsabilidad el que hereda esa responsabilidad, porque ahí sí se puede utilizar el término de herencia, de heredar, porque es un mortal dándole la herencia a otro mortal, que a su vez le va a pasar esa herencia al próximo mortal, hasta que llegue el tiempo, y así ver generación tras generación pasándose hasta que llegue el tiempo donde se va a materializar esa promesa que se hizo en un futuro. Entonces, un testamento es un acto solemne que se comete a ciertos que se somete a ciertos requisitos, el cual necesariamente consta la institución de un heredero. Es decir, un testamento no se puede hacer si no hay un heredero. Al heredero es a quien se le da el testamento. Por otro lado, o por otra parte, un pacto es un convenio o un contrato solemne. Y este contrato o esta alianza solemne es estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obligación e obediencia a cumplir varias condiciones de cumplimiento. Ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y también se comprometen a recibir retribuciones de la otra parte por su incumplimiento. Y esto es algo sumamente interesante, porque el pacto es una alianza. Y en esa alianza, o en ese contrato, o en ese trato que se está haciendo entre dos partes o más. Y esas dos partes tienen como responsabilidad cumplir con lo que están firmando, con lo que están en común acuerdo. Y están firmando que el que rompa esa alianza llevará el castigo sobre sus hombros. Sobre sí llevará el castigo o la consecuencia por romper esa alianza. Entonces, ¿por qué tengo que explicar todo esto antes de entrar a lo que vamos a estudiar el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento no es un Nuevo Testamento, sino que es una alianza, una nueva alianza o un pacto renovado. Que yo personalmente no tengo problema con que se le llame un nuevo pacto, pero no un testamento.
aunque no es nuevo, es renovado. Entonces, con esto en mente, lo que el Eterno está haciendo es un pacto. Lo que el Eterno hace es un pacto con su pueblo y no un testamento. El primer pacto es... ¿Con quién es el primer pacto que Dios hace? ¿Con Noé? Declarado como pacto, sí es con Noé. Pero hay un pacto anterior a él. ¿Con Adán no fue el primer pacto? Con Adán, exacto. Encontramos la palabra pacto con Noé, pero lo que se está haciendo con Adán, ese es un pacto. Es un pacto. El primer pacto es con Adán, cuando le dice, no comas del árbol porque morirás. O sea, si tú respetas la alianza que tenemos entre nosotros, vivirás para siempre aquí en el jardín. Pero si irrespetas y rompes esta alianza, entonces morirás, pero mientras tú mueres serás echado fuera del jardín. También se puede entender esa palabra como Una promesa. Todos los pactos encierran promesas. Hay una promesa. Se hace un pacto. Si tú cumples con el pacto, estas son las promesas que te van a acompañar. Génesis capítulo 2, verso 17. Bueno, voy a leer desde el verso 15 para que tengamos un poquito de contexto. Génesis 2, 15 dice: luego tomando Yahweh Elohim a Adán, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo protegiera. Y Yahweh Elohim le ordenó a Adán diciendo: de todos los árboles que están en el huerto ciertamente comerás. De todos los árboles que están dentro del huerto comerás. Estas son las instrucciones para permanecer dentro de ese pacto. Del pacto de la creación, el pacto de la vida eterna. Pero del árbol, del conocimiento del bien y el mal, de él no comerás, porque el día que comas de él experimentarás la muerte. O sea que la cláusula de este pacto es desobedecer, y la única manera de desobediencia era comer ese fruto. Porque eso fue lo único que se le dijo que no hiciera. Y lo que se le dijo que no hiciera, entonces va y lo hace, entonces rompe el pacto y es expulsado y recibe la muerte como consecuencia. Y eso es lo que sucede cada que uno rompe un pacto. Romper un pacto te puede llevar hasta la muerte. Porque es un pacto y lo estás firmando delante de Dios. Entonces, cuando se hace un pacto, ese pacto, si no se respeta ese pacto, el que rompe el pacto lleva la consecuencia de la cláusula del pacto. Y esto es algo de mucha importancia poderlo tener en cuenta. En los pactos hay cláusulas, y la cláusula en este pacto que acabamos de leer es que si lo rompe, morirá, lo cual surgió después, lo cual desobedece, rompe ese pacto, termina fuera del jardín, él muere y le hereda a sus hijos la muerte. Por eso es que ahora nosotros todos estamos expuestos a la muerte. Todos, sin excepción. Pero se nos da una promesa.
Porque ahora nosotros ya tenemos la herencia de Adán, pero se nos da una promesa. Si tú permaneces dentro de los pactos del Eterno, entonces tu recompensa será que resucitarás en un tiempo futuro. Siempre y cuando permanezcas dentro del pacto todos los días hasta que mueres. Que mueres dentro de ese pacto. Para que puedas heredar la vida eterna o la tierra prometida que se le prometió a Abraham. O sea que mantenerse en obediencia. Mantenerse en obediencia. ¿Se recuerdan lo que dice Ezequiel capítulo 3? El viernes pasado lo leí. Ezequiel capítulo 3. Perdón. Ese es Salmo capítulo 119, verso 105, me parece. Ezequiel capítulo 3, verso 19 al 21. Dice: pero si tú amonestas al pecador y él no se arrepiente de su pecado y de su mal camino, él morirá en sus pecados, pero tú librarás tu alma. Y cuando un justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré obstáculo delante de él y morirá. Por cuanto tú no le advertiste, morirá en sus pecados, y su justicia que había practicado no le será recordada, pero yo demandaré su sangre de tu mano. O sea que el justo es una persona que está caminando en obediencia, si ese se llega a apartar y él muere porque no le advirtieron que estaba apartado, si él muere, no le será contada la justicia que él hizo. Es decir, la obediencia que él tuvo, todo el tiempo que él obedeció, no le contará en el día de su muerte. No le será contado. ¿Por qué? Porque murió fuera del pacto que se le había establecido. Es decir, yo vivo en obediencia toda mi vida, pero el día de mi muerte yo me descarrié y por eso fue que me morí, entonces no me contó todo lo que yo hice. No me será contado. Entonces ahí es donde entra la importancia, que tenemos que permanecer firmes dentro de los pactos todos los días hasta que nos moramos, y cuando nos moramos, que nos moramos dentro del pacto. Para que podamos recibir la recompensa que está después en la resurrección. De otra manera, no se podrá. El segundo pacto que nosotros podemos mirar es el pacto que se hace con Noé y con sus hijos. Pero este pacto no invalida al otro pacto. Este pacto lo encontramos en Génesis capítulo 11. Aunque si estudiamos de una manera más minuciosa con respecto a los pactos, puede ser que encontremos otros pactos dentro de este lapso de Génesis 1 a Génesis 9. Génesis capítulo 9, verso 11. Este pacto se hace con Noé. Génesis 9, 11 dice: yo establezco mi pacto con ustedes, y ninguna carne volverá a perecer por agua de lluvia. Y tampoco habrá más diluvio para devastar la tierra. Por tanto, habló Elohim a Noé diciendo: esta es la señal del pacto que establezco entre yo y ustedes, y entre toda criatura viviente que está con ustedes por generaciones eternas.
he puesto mi arco en las nubes y servirá de señal para el pacto entre yo y la tierra. Este es el pacto que el Todopoderoso establece con Noé, su familia y toda su descendencia, todas las criaturas de la tierra. Este pacto no invalidó el pacto de Adán. Porque se hizo un pacto, se rompió, pero no significa que dejó de existir. Se hace este pacto con Noé y el pacto que se hace con Abraham no invalida el pacto que se hizo con Noé. Los pactos son como los castillos de una construcción. Vamos a decir, se hacen 10 pactos. Y el pacto, se hacen 10 pactos, los cuales 10 pactos serían los 10 castillos que sostendrían la estructura. Y esos 10 castillos no pueden ser removidos ninguno de todos porque es quien sostiene toda la estructura. Se quita un castillo y se derrumba la estructura. O la estructura no pasará la inspección. Esos son todos los pactos que se han ido estableciendo durante toda la historia. Tenemos el pacto de Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 hasta el verso 9. Este es el pacto que Yahweh hace con Abraham. Dice así, verso 1. Entonces Yahweh dijo a Abraham, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y nosotros podemos continuar leyendo y se hace el pacto y se le promete que la bendición estará sobre él y estará sobre sus hijos y sobre toda su descendencia. Este es el trato que hace Yahweh con Abraham. Solamente lo que Abraham tiene que hacer es permanecer fiel al Padre hasta que él muera. Todos los días de su vida. Este pacto consiste en una tierra que Yahweh le dará a Abraham y a su descendencia para siempre. Y eso lo podemos mirar en el capítulo 13, verso 14 de Génesis. Génesis 13, 14. Y Yahweh dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, porque si tú puedes contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham fue y incursionó y habitó en el encinar de Mamre, el amorreo que está en Hebrón, y allí erigió a Yahweh un altar. Hasta ahí es la señal del lugar donde él va a estar. Pero una vez más, se le promete que esa tierra se le dará a él y a toda su descendencia para siempre.
pero le está dando esa promesa a un mortal. El requisito para este pacto es la integridad de Abraham ante Yahweh, para que Abraham fuera el poseedor de las bendiciones de este pacto. Le tuvo que cambiar el nombre de ser llamado Abram y a ser llamado Abraham. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 7, verso 1 al 8, donde se le tiene que cambiar el nombre para que él pueda poseer las bendiciones del pacto. Aún todavía no le da la señal del pacto. La señal de este pacto es la Brit Milá, que es la circuncisión, lo cual es la señal de los descendientes de Abraham. Y en este pacto es que se reciben las bendiciones de Abraham. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17, del verso 9 al 14. Por medio de este mandamiento es que se reciben todas las bendiciones que fueron declaradas hacia Abraham. No significa que el que no haga circuncisión no será salvo, no significa eso. Significa que para recibir todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, hay que estar en ese pacto. No tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con recompensa. O tiene que ver con privilegios dentro de esa tierra. Las promesas de este pacto se confirman con Isaac. Y estas se confirman en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, verso 1. Génesis 26. Génesis 26, 1 al 5. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había habido en los días de Abraham. E Isaac fue a Gadar ante Abimelech, rey de los filisteos. Pero Yahweh se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, reside en la tierra que yo te daré. Reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todos estos reinos, y confirmaré los juramentos que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas esas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto Abraham obedeció mi voz y observó mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto fue obediente tu padre, entonces viene la bendición hacia ti, y ahora yo confirmo esta alianza contigo. Y si vamos ahí mismo, Génesis capítulo 26, verso 23. Génesis 26, 23 dice: y esa misma noche Yahweh se le apareció y le dijo: yo soy Yahweh, yo soy el Elohim de tu padre Abraham. No tengas temor, porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Entonces él erigió allí un altar e invocó el nombre de Yahweh e instaló allí su tienda, y excavaron un pozo allí los siervos de Isaac.
aquí se le da otra vez la promesa a Isaac. Y está entrando en ese pacto. Ahora está entrando Isaac. Este pacto se confirma también con Jacob. En el capítulo 28 de Génesis, capítulo 28, verso 10 hasta el verso 22. Verso 10 dice: y partió Jacob de Beerseba para dirigirse hacia Harán. Y habiendo llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque el sol se había ocultado, y tomando una piedra del lugar, la puso de cabecera y se durmió en aquel lugar. Entonces él vio en su sueño, y he aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra, y su otro extremo alcanzaba al cielo. Y he aquí que ángeles de Elohim subían y descendían por ella. Y he aquí que Elohim estaba sobre ella, y dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. La tierra en la cual estás acostado, la entregaré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al oriente y al occidente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. He aquí que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré regocijarte, te haré regocijar, te haré regresar a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que he dicho. Y podemos continuar leyendo, y estamos hablando acerca de que se le confirma el pacto de Abraham, el de Isaac, y ahora el pacto que se renueva con él. Cada vez que se está prometiendo algo, se está renovando el pacto que se está haciendo. Y ahora se renueva el pacto con Isaac. Aquí es donde Jacob es el heredero del pacto de Abraham y el pacto de Isaac. Y se le cambia el nombre para poder ser digno de poseer el pacto. Y se le llama Israel. Y esto lo encontramos en el Génesis capítulo 32, del verso 22 al 32. Donde es necesario que se le cambie el nombre para que él pueda llevar ese pacto en sus hombros. Y así sucesivamente se han ido pasando los pactos de una generación a otra generación, a otra generación. Este pacto que Yahweh hizo con Jacob, se le da orden de parte de Yahweh de ir hacia Egipto. En Egipto él muere y regresa otra vez a la tierra prometida. Cuando ellos salen, el pacto que el Eterno está haciendo con Israel, ahora ya no solamente con Jacob, sino que ahora Jacob pasa ese pacto, la heredad del pacto, se lo pasa a las 12 tribus, los cuales responsables de pasar a generación tras generación. El pacto fue la generación de José y Judá. Por eso es que se conoce como Israel y Judá. La casa de Israel y la casa de Judá, que se hicieron dos pueblos después. Pero a ellos fueron a los que se les delegó pasar este pacto de generación a generación.
Ahora, en Egipto, ellos se olvidaron de las promesas. El rey que estuvo en la cuarta generación no sabía quién era Israel, no sabía quién era José, por lo cual no se acordaba del pacto que se había hecho con José, Faraón e Israel. Se le olvidó, no sabía quién era, entonces no se llevó el pacto. Entonces Egipto rompe ese pacto que le es molesto a Israel porque los empezaron a oprimir, pero fue lo que ocasionó que Israel salga de Egipto hacia la tierra prometida. Esto fue el medio para que Dios renovara ese pacto con Israel y los manda a matar un cordero y poner la sangre en los dinteles de las puertas. Porque se está renovando el pacto con todas las familias de Israel. Y se les ordena que salgan hacia la tierra, porque la tierra es la promesa del pacto. Si permanecen dentro del pacto, entonces permanecerán dentro de la tierra. Se salen del pacto y se salen también de la tierra. Entonces vienen y renuevan el pacto con el Eterno, desobedecen con el becerro de oro, tienen que renovar otra vez el pacto. Y antes, en el desierto, rompen otra vez el pacto, tienen que renovarlo otra vez y ahora viene ya toda la generación que tuvo que morir porque fue la consecuencia por romper el pacto. Todos los que venían de 20 años en adelante, saliendo de Egipto, todos murieron en el desierto. Y todos los que venían de 20 años hacia abajo fueron conservados con vida y fueron llevados hasta el Jordán. Bueno, se trajo todo Israel en el monte Sinaí. Ahí se renueva el pacto una vez más y se les da como señal de pacto las tablas. Las tablas son las cláusulas del pacto. Se rompe ese pacto con el becerro de oro y se tienen que hacer otras tablas. En el desierto, cuando ya termina ese pacto y todo eso, y le prometieron, ahora sí vamos a obedecerte, van hacia el desierto, rompen el pacto otra vez en el desierto antes de entrar a la tierra, y otra vez tienen que renovar el pacto. Están parados delante del Jordán, y viene Dios y les dice, ¿sabes qué? Es tiempo de que renovemos otra vez este pacto, pero ahora este pacto lo hago con ustedes y con todas las generaciones. Los que están aquí presentes y los que no están presentes todavía. Y así sucesivamente. Y así es que nosotros llegamos hasta lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Que todos los pactos que se hicieron durante toda la trayectoria, durante toda la historia, simplemente es el fundamento del pacto que tiene que ser el pacto eterno. El pacto que es para siempre. Y este nuevo pacto que nosotros conocimos como nuevo pacto no es con todo el mundo. Este pacto no es con todo el mundo, sino que es con el mismo pueblo que fue separado. Desde Abraham, Isaac y Jacob, Israel en Egipto, sale al desierto, se para delante del monte Sinaí, se para delante del Jordán, y todos esos pactos se vienen renovando. Con ese pueblo, como rompieron el pacto, terminan siendo dos pueblos. Y la promesa fue que si ellos se arrepentían donde quiera que anduvieran, el Eterno los iba a traer de regreso. Si ellos regresaban a sus pactos. Porque los pactos han quedado establecidos. Y es imposible poderlos remover. Por eso es que toda persona que diga que el antiguo pacto ya fue abolido, entonces que alguien me explique cómo una mujer tiene dolores de parto cuando está dando a luz. Y entonces que me expliquen cómo es que tenemos que trabajar para poder traer el sustento a la casa. Entonces que alguien me explique cómo es que queremos ir a la Nueva Jerusalén, si esa Nueva Jerusalén se le prometió a Israel.
y si no queremos estar dentro de los pactos que le corresponden a Israel. Entonces, este nuevo pacto no es con todo el mundo, sino es con la misma gente que viene desde Egipto. Todo este linaje viene y se renueva el pacto, se hace otra vez el pacto, porque lo habían rompido. Y aparte que pues Dios puede seguir haciendo sus pactos, pero con la gente que quiere, Con la gente que está llamando. no los que no quieran. Exacto. Ahora, todos los pactos que ya se hicieron durante el pasado, esos pactos no quedan nulos. Todos esos pactos son como escalones para poder llegar hasta a donde estamos. Porque son el fundamento del edificio. Pastor, Sí, mi hermano. me permite un comentario rapidito. Suéltelo, mi hermano. Todos los pactos, como estaba enseñando usted, tienen un significado. Por ejemplo, si uno va entre dos personas haciendo un pacto y en un papel, entonces el pacto que hizo Dios con Adán estaba el árbol, del árbol, ¿no? Y luego cuando hizo el pacto con la mujer, que le dijo que iba a dar con dolores de luz, el pacto con Noé, el arco iris, el pacto con Abraham, la circuncisión, y así sucesivamente. Y también aquí tengo en Génesis 35, Génesis 31 y versículo 46, cuando Labán salió persiguiendo a Jacob, dice, y respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves y lo que puedo hacer yo en estas mis hijas, a sus hijos que ellas han dado a luz. Ven pues ahora y hagamos pacto entre tú y yo por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoger piedras, y tomaron piedras, y hicieron un majano, y comieron ahí sobre aquel majano, lo llamó Labán Javier Sacatú, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo entre tú y yo. O sea, tenían un majano de testigo. Y luego también cuando Abimelech y Abraham tuvieron problemas, y Abraham le reconvino por un pozo que le habían que le habían robado los siervos de Abimelech, también Abraham apartó 7 corderas y le dijo a Abimelech que sí que significaban, y dijo que iban a hacer un pacto entre ellos dos, de que no iban a pasar del majano para hacerse daño. O sea, podían pasar en son de paz, pero no en pie de guerra con intención de atacar al otro. Y también los majanos son señales de pacto entre hombres. No necesariamente estaba el Eterno aquí, pero era entre dos hombres y había una señal, los majanos. Sí. Eso era todo. Y eso es importante porque cada pacto hay una señal. Hay una señal en cada pacto. Y como usted dice, hermano Yohanan, si se pasa en son de paz por la línea del pacto, no hay problema, pero si se pasa en son de desacuerdo, de desamistad, ahí es donde viene la consecuencia. Viene la consecuencia. Entonces, todo esto que hemos leído y todo eso nos lleva al nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, el nuevo pacto no es con todo el mundo, sino que este es con la misma generación, la misma genética, la misma raza, el mismo pueblo de los patriarcas. Y eso lo vamos a leer en Jeremías capítulo 31, verso 31. Jeremías 31. Podemos ir por todos los pactos de la Escritura y corroborar todo esto lo que estamos hablando. Jeremías 31 dice, he aquí, vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Simple y sencillamente, con los que yo empecé a hacer los pactos, con la generación de ellos es que yo empiezo y continúo mis pactos. No existen pactos para alguien que no sea Israel. No existen. Pactos de Dios no existen. Dice el verso 32.
Jeremías 31, 32. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Por eso yo los deseché, porque ellos rompieron el pacto. Ellos tomaron en poco el pacto. Pero ¿con quién está renovando este pacto, haciendo este pacto? Con los hijos de Israel y con los hijos de Judá, con la casa de Israel y Judá, que son las 12 tribus de la casa de Israel. Pero este pacto no será como el que se hizo en el principio. Jeremías 31, 31 al 33. Este pacto no será como el que se hizo allá, porque ese pacto tuvo un defecto. Y no fue porque se haya hecho defectuoso, sino porque lo rompieron, entonces le salió un defecto, le hicieron un defecto. Por eso fue que tuvo que ver la necesidad de una alianza nueva o una renovación de esa alianza. Dice el verso 33, sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién? Los hijos de Israel. ¿Y cuál es la señal del pacto? Su Torah, su ley dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Esa es la señal del nuevo pacto. Y esta profecía la tenemos confirmada en el Nuevo Testamento, que es en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, verso 8. Hebreos 8, 8. Bueno, lo voy a leer desde el verso 7, porque aquí es donde dice: Hebreos 8:7, vamos a empezar a leer en el verso 7. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera habido lugar para este, que es el segundo. Si el primer pacto no hubiera tenido defecto, no hubiera habido necesidad de hacer un pacto nuevo o renovar un pacto. Pero ese pacto no fue hecho con defecto, sino que lo rompieron. Por cuanto lo rompieron, entonces se le encontró el defecto, pero fue la rotura que le hizo Israel. Por eso es que este pacto que ahora se está haciendo no es como los pactos que se hicieron allá, sino que este pacto ahora se le pone la ley en la mente y en el corazón para que lo obedezcan y ya no rompan más el pacto. Y ahora, si este pacto se rompe, que este es el pacto nuevo, es como pasar por encima de la sangre del que hizo el pacto. Es pisotear la sangre del Mesías, y cada vez que nosotros rompemos el pacto, es decir, cada vez que nosotros transgredimos, desobedecemos a Dios, nosotros rompemos ese pacto y ahora nosotros estamos pisando la sangre del Mesías. Y ahora nos estamos saliendo de la alianza. Sí, mi hermano. La Reina Valera en Jeremías 31, 31, en la concordancia, me manda a Mateo 26, 28, donde está Yeshua hablando y dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Baruch Hashem, excelente, mi hermano. Sí, porque ahí es donde se está confirmando esa alianza que se está dando en Jeremías 31, 31. Mateo, ¿qué dijo que era 28, 27? 26, Incluso una palabra. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Listo, mi hermano, ya lo puse aquí en mis notas.
Entonces, Yeshua confirma ese pacto. O más bien él dice, esta es la sangre del nuevo pacto que estoy haciendo yo. Entonces, si continuamos leyendo en Hebreos capítulo 8, verso 8, que nos dijo que había habido un defecto en el pacto, por eso fue que se tuvo que hacer otro nuevo, o una renovación. Brit Hadashah se conoce, que se traduce como pacto renovado. Hebreos, empezamos a leer Hebreos 8, 7. Ok. O el verso 8, que es el que... Vamos a leer hasta el verso 10. Entonces, dice así Hebreos 8, 7 y 8 dice: porque si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera habido lugar para este, que es el segundo. Porque los acusó diciendo: he aquí, vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de Judá, para la familia de la casa de Judá. No como aquel pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano y los saqué de la tierra de Egipto, por cuanto no permanecieron en mi pacto, también yo los deseché, declara Yahweh. Yo los expulsé porque no obedecieron el pacto. Pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días. Si ya los desechó de acuerdo a la mentalidad occidental, ¿por qué tendría que hacer el pacto con Israel otra vez? Es su pueblo escogido y preferido por él. Le sigue dando oportunidad cada vez. Otra oportunidad, venga, solamente arrepiéntase y una vez más entre en el pacto. Sí. Pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más recordaré sus pecados. Por lo que al hablar de un nuevo hizo antiguo el primero, y lo que se hace anticuado y obsoleto está próximo a la destrucción. Ya ves que aquí quedó obsoleto el antiguo pacto. Es lo que nos dicen. Pero el contexto de este pasaje está hablando del sacerdocio. Y en medio de esa temática del sacerdocio mete la temática del pacto de renovado. Que por haberse encontrado el defecto en ese pacto, entonces se tiene que hacer otro pacto para que ahora en ese pacto nuevo todos entren a recibir las promesas. Y no es que desaparezca el antiguo pacto, sino que en el nuevo pacto que se está haciendo con mejores promesas. Es decir, que se está perfeccionando a otro grado. Se están dando más promesas o mejores promesas que las del pacto anterior. Pero no significa que está desapareciendo el antiguo pacto. Porque si no, pues también tuvieran que desaparecer los dolores de parto. Sí, mi hermano. También desde un principio estaban representadas las dos
que estuviéramos hablando, cuando está hablando de los dos pactos, que está hablando también, lo pudiéramos mirar, que es Judá y Efraín, Israel. Interesante. Entonces, un pacto lo hace el personaje con mayor estatus. Y lo hace con una persona con menos privilegios. El que hace el pacto pone las condiciones. Gracias, mi hermano. El que hace el pacto pone las condiciones, por lo cual es imposible que un hombre haga pacto con Elohim. Es Dios quien viene a hacer pacto con el hombre, no el hombre que viene a hacer pacto con Dios. El hombre entra y acepta los pactos que Dios le está ofreciendo. ¿Los acepta o no los acepta? Pero eso de que venga y pacte con Dios, eso es antibíblico. Es como si te están subiendo a ti y están bajando a Dios. Y el hombre lo están poniendo en el lugar de Dios y a Dios lo están poniendo en el lugar de hombre, en el mismo momento cuando una persona llama a pactar con Dios. Y luego tiene uno que pactar con todo lo que trae en la cartera. Eso es lo más interesante. Eso es lo más interesante. Saca y pacta todo lo que traen con la cartera y Dios te va a bendecir al 100%. Interesante. Exacto. Hay una familia que está llegando allá en el sur que fue muy flagelada por esos benditos pactos. Al grado que dijo, yo no quiero saber nada de Dios. Si esto es servir a Dios, seguir a Dios, no quiero saber nada de Dios. Por durante 2 años nos ha observado. Y apenas decidió integrarse después de 2 años. Mirando lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es que de todas maneras el llamado está en las personas. Shalom, pastor. Shalom, mi hermano, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Pastor, se me surge una intriga ahorita en Jeremías 31. Suéltelo. Dice el Eterno que hará un nuevo pacto con Efraín y con Judá. Sí, mi hermano. Casa de Israel, y Judá. Aquí prácticamente estaría, según lo que está escrito, no saliéndolo del pechar, la casa de Israel son las 12 tribus. Correcto. Pero aquí está diciendo casa de Israel y Judá. Está poniendo a Judá por separado de toda la casa de Israel. Sí. Entonces dice que hará un nuevo pacto. Este nuevo pacto, y cuando sale más abajo en el Jeremías 31, capítulo 31, en el 33. Si no, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pero y aquí menciona la casa de Israel, no a Judá. Sí. Primero me lo separa y después me lo junta, pero no menciona a Judá, solo me menciona a Israel. Que ese pacto nuevo sería que Él pondrá en los corazones la ley y la escribirá prácticamente en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero después de eso sale el Rab Shaul en la carta de los Gálatas, capítulo 3, del verso 13 hasta el 29. Cuando yo leo esto en la Reina Valera, me sale la palabra Cristo y Jesucristo. Pero cuando nosotros lo ponemos ya en términos hebreos, Cristo sería escogido, el ungido. Pues Jesucristo ya viene siendo, prácticamente lo traducen aquí como el Mashiach. Entonces, cuando Pablo dice de que somos
como estamos acá hablando aquí de la clase poniéndole la clase de exégesis, entonces diría que nosotros somos pertenecientes del escogido, del ungido del Eterno, ¿cierto? Sí. Entonces, y en el 29 dice, si vosotros sois de Cristo, pues entonces prácticamente sería, si vosotros sois del ungido, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces aquí se me surge la pregunta del pacto nuevo que el Eterno hace, porque eso quiere decir de que las 10 tribus perdidas en el exilio todavía no tienen pacto con el Eterno, hasta que graben el Eterno la ley en sus mentes y en sus corazones, porque dice en el capítulo de Jeremías, en el 31, en el 34, dice en el 33, si no es este es el pacto que yo haré en la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara Yahweh, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Entonces, a mí la intriga que se me surge es de que todavía la casa de Efraín y la casa de Judá en estos tiempos no hay pacto con el Eterno, hasta que tengamos la ley del Eterno en nuestra mente y en nuestros corazones, y a todo le obedezcamos. Pero hoy en día no conocemos al Eterno. Puesto que no lo conocemos bien, ¿por qué digo que no conocemos bien al Eterno? Porque no tenemos una de las palabras primordiales de que Él ha dicho, de que hay que tenerle temor al Eterno. Porque si nosotros tuviéramos temor al Eterno, como humanidad, no transgrediéramos sus leyes. Entonces, y aparte de eso, si vemos el pueblo de Judá, es muy hermético, que no le gusta enseñar. Ellos no andan judaizando como lo vimos la otra vez, ellos no andan judaizando, ellos no andan enseñando sus tradiciones, cómo celebrar la fiesta, cómo celebrar Shabbat, ni cómo adorar al Eterno. Ellos no andan promulgando eso, sino como lo vimos en el estudio de la carta de los Gálatas, que eran las personas gentiles que se habían convertido al judaísmo, que ellos eran los que andaban judaizando como perros, mutilando la carne. ¿Ves? Porque a ellos se les había exigido desde un principio hacerse la circuncisión y estaban bajo la ley rabínica, pero ahora con Rab Shaul decía de que la circuncisión de nada vale si transgredían las leyes. Entonces se me surge esa intriga, pastor, de que los pactos que están en el Antiguo Testamento, hoy en día nosotros como ovejas perdidas de la casa de Efraín estaríamos sin pacto todavía, hasta poder entrar y conocer verdaderamente al Eterno. Bueno, los pactos ya están. Los pactos están ahí. Aquí el asunto entraría entre los que están dentro del pacto y los que todavía no están dentro del pacto. La casa de Israel, que son las 10 tribus, apenas es el tiempo donde están regresando y entrando al pacto, donde se les está escribiendo la Torah en la mente y en el corazón, para que la puedan obedecer, la podamos obedecer. Ahora, este es un proceso que no surge de la noche a la mañana, sino que ¿cómo es que se me va a poner la ley o la Torah en la mente y en el corazón? Si no es a través de que el Eterno pone su presencia dentro de nosotros, y de la manera que va a entrar la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón es por medio del aprendizaje. La Torah va siendo interiorizada dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, en nuestro corazón, gradualmente. No es como que entró todo y ya está todo ahí. No, sino que de acuerdo a nuestra entrega, a nuestra búsqueda, es que se va tatuando, por decir así, dentro de nosotros su Torah. Los pactos están ahí individualmente, si hemos entrado o no a los pactos, porque el pacto ya está. Y Yeshua mismo lo dijo: esta es la sangre de esta nueva alianza,
Y en esa alianza es donde nosotros estamos convencidos de que hemos entrado. Si nosotros no estamos en esa alianza, entonces nosotros no somos Israel. Pero hay algo que me llama la atención donde dice que ya nadie les enseñará porque Él mismo va a poner en la mente y en el corazón. Sí. Esa es una etapa que todavía no ha llegado en su plenitud a nosotros. Hay un verso que está me parece que en la primera carta de Juan, deja ver si lo encuentro ahorita. Creo que sí, mi hermano. ¿Cómo se podría entonces analizar el versículo de Gálatas capítulo 3, verso 19? Lo leo en la Reina Valera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bueno, esa promesa fue hecha desde Abraham, desde Isaac y Jacob, y el mediador es Yeshua, por el medio del cual es el que nos está sumergiendo en el pacto. Si usted lee en el verso 26 y 27, que dice, no dice que en la fe de Yeshua, sino por la fe de Yeshua, por la obediencia de él, es que nosotros hemos venido a entrar a ese pacto. Déjame ver si encuentro el pasaje que tengo en mente, no sé si es el verso 17 de Juan. Sí, es que cuando yo leo aquí, cuando dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y esa simiente de esa promesa, de ese reino, de ese nuevo mundo por venir, fue hecha la simiente del rey David. Sí. Y la simiente esa simiente la simiente es Yeshua, porque, mira, el verso 29 te dice que por medio de Yeshua, no importa quién haya sido, tomando en cuenta el verso anterior del verso al 29, dice que por medio de Yeshua es que ahora somos linaje de Abraham. Ahora todos somos linaje de Abraham, por medio de Yeshua que nos injertó en ese linaje. De hecho, ese es el concepto de salvación, ser injertados en el olivo verde. Ese olivo verde es el linaje de Abraham. Y ahí fue donde fuimos injertados. Sí, pastor, es que ahí se me surge la intriga cuando dice en el verso 29, si vosotros sois de Cristo, y cuando yo me voy a ver a los Strong, Cristo es el ungido. Sí. Como nosotros lo podemos llamar ahora a conocer el nombre hebreo Mashiach, no diría Yeshua. Sí, es el Mashiach, ajá. Porque estaba estudiando referente los nombres Yeshua por un lado y Mashiach por otro lado, porque en Mashiach, según el pueblo de Israel, según las escrituras, hay dos referencias de Mashiach: Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Entonces, que el Mashiach ben Yosef fue el que vino, que es el que iba a venir para hacer el pacto. Sí, porque al estudiar de qué tipo de Mesías esperaba el pueblo de Israel, el Mesías ben Yosef dice de que tendría que dejar descendencia. Sí. Y por lo que vemos, por lo que había estudiado, de Yosef era un prototipo, como decir, por ejemplo, una sombra de lo que había de venir. A Yosef lo catalogaban las escrituras como una especie de Mesías, de que vemos de que él sí dejó descendencia. Pero a la hora de poner la alegoría con Yeshua
Yeshua no deja descendencia. Entonces, era la pregunta que nos dejaba a nosotros. Entonces, Yeshua es el Mesías Ben Yosef o el Mesías Ben David. El Mesías Ben David es cuando viene como rey. Ok. Yeshua, de una manera literal, como tal, hablando en términos como hombre, no dejó descendencia. Pero la descendencia que se levanta de Yeshua, no hay otra manera más para mirarla, sino que es la descendencia que él dejó por medio de la acción que él hizo, que fue venir para meter a su pueblo a los pactos de regreso. Entonces, todos aquellos que entran por medio de Yeshua a los pactos son considerados como descendientes o son considerados en la descendencia de Yeshua. Porque de otra manera, si lo miramos de una manera literal, Yeshua no tuvo descendencia como hombre. Pero como padre. Como... Pastor, Sí, mi hermano. ¿me permite añadir una cosa? Sí. ¿Haber escuchado eso del Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David? El Ben Yosef es el Mesías leproso de Isaías 53, el que tiene llagas y tenía que estar fuera del campamento como todos los leprosos. Y también el Mesías Ben Yosef, al igual que José, sus hermanos no lo reconocían porque tenía ropas egipcias y tenía un nombre que se llamaba Sarnapanea. Entonces, igualmente ahorita los judíos no reconocen a su hermano porque está vestido de ropas griegas y tiene un nombre que no es hebreo, o sea, se llama Jesús. Entonces va a llegar un momento en el que él se va a quitar el atuendo griego y les va a decir que él es Yeshua, al cual ellos vendieron por las piezas de plata. Entonces ahí se cumple casi todo lo que pasó en la vida de José, es lo que pasó en la vida de Yeshua. Por ejemplo, lo echaron en un hoyo, también allí, y luego cuando fueron a buscarlo, Rubén ya no estaba, al igual que a Yeshua lo metieron en la tumba y cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Casi todo lo que le pasó a José le pasó en la vida de Yeshua, y él es el Mesías Ben Yosef. Y también cuando regrese el Mesías como Ben David, el hijo de David, va a ser el Mesías rey, el Mesías príncipe, y el que va a venir a gobernar con vara de hierro. Y la primera vez que vino como esclavo y como leproso, por eso lo expulsaron de la casa, por eso ahorita lo tienen fuera. Eso era mi aporte. Sí, muy buen aporte. Bueno, vamos a profundizar un poco más en ese aspecto, hermano Antonio, porque es un punto muy válido. Vamos a profundizar un poquito más y lo vamos a traer posiblemente la próxima semana. ¿Qué le parece? Amén, pastor. Sí, porque estaba viendo de que hay dos categorías. El Mesías, bueno, como político, de que va a tener un poderío, porque se dice de que si Yeshua, con una sola mandato, con una sola petición, a levantarse a revueltas o a una rebelión contra el Imperio Romano, había gran cantidad de personas que lo hubieran podido hacer, porque cuando Yeshua se miraba, según las escrituras, se miraba de que, como lo pinta hoy el día a día del cristianismo, que Yeshua es amor, que es paz, de que es como el siervo sufriente y todo. Cuando Yeshua, en la época de Yeshua, los discípulos, según se ve en las escrituras, eran como rebeldes, eran como forajidos, porque ellos andaban armados. Y una de las pruebas era cuando lo fueron a apresar en el monte Sinai, en el monte donde él estaba. Cuando se sacó uno de sus discípulos, saca la espada y le corta la oreja a uno de los sirvientes de los sacerdotes. Y Yeshua viene y le restaura la herida, o sea, prácticamente se dice que le corta la oreja y él se la restaura, porque él estaba restaurando el sacerdocio de esta persona, porque él venía y estaba trabajando en el templo. Entonces, si ya tenía algún desperfecto físico, ya no podía cumplir sus labores en el templo. Entonces, lo que decía
ella proviene de la casa de Aarón. Okay. Entonces, y es donde se da la orden sacerdotal bajo la orden de Melquisedec, porque el rey David también hizo el papel de sacerdocio, porque él ofreció sacrificios a Yahweh. Entonces, es una polémica que hay ahí entre Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, porque es el estudio. ¿Qué Mesías era el que esperaba el pueblo de Israel en esa época? Porque hoy, con todos los escritos del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah que nosotros tenemos, hacemos las alegorías y damos respuesta a las cosas que estaban pasando antes del nacimiento de Yeshua, cuando Yeshua estuvo vivo, hizo su ministerio, después que él muere y después lo que enseñan sus discípulos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasaba en el momento de las profecías? ¿Qué tipo de Mesías era el que esperaban ellos? Y después hay una tarea que nos dejaron que es muy profunda y hay muchas cosas reveladoras de que van en contra de muchas enseñanzas que se dan el día de hoy. Por ejemplo, como cuál, Yeshua como Mesías, él no se creyó ser Mesías, él no lo afirmó, decía, pero como dice el dicho, el que cayó torca, cuando le preguntaba a Juan el Bautista, tú eres el escogido, o sea, o hay otro aquí que tenemos que esperar después de ti. Y entonces ya la respuesta de Yeshua fue, le dice, mira las señales que yo estoy haciendo, pero también dijo que a esta generación no se le iba a dar señal más que la de Jonás, ¿ves? En el vientre del gran pez. Entonces, todas estas cosas ahí, hay muchas polémicas porque dicen, se está dando respuesta a las profecías siglos antes del nacimiento de Yeshua para poder dar una explicación a lo que no hemos entendido. Entonces, para mí se ha sido como muy confuso el estudiar todo esto. ¿Por qué? Porque se me hace ¿a dónde es que yo me pego y dónde es que yo me confundo? Porque se enseña de que Yeshua HaMashiach no tiene una descendencia genealógica humana, es divina, pero la promesa que el Eterno le hace a David para sentar de uno de sus descendientes, para sentarlo en el trono y un reinado para siempre, tiene que ser del linaje de la carne del rey David. Entonces, todas estas cosas, pastor, es lo que se me han puesto, pero así como buscando información y todo, porque una genealogía no va de la mano con la promesa que el Eterno le hizo al rey David. Sí. Esa era más que todo de mis grandes inquietudes. Sí, mi hermano. De hecho, yo he tenido la inquietud de hacer la investigación profunda entre el Mashiach ben David y el Mashiach ben Yosef, debido a que en estos tiempos muchos están enseñando el Mashiach ben Yosef, pero de una perspectiva, yo lo pudiera yo llamar occidental, de una perspectiva trinitaria, que es el Mashiach, hijo de José, pero no de Joseph de Egipto, sino José, el esposo de Miriam. Cuando hacemos la investigación, hay por lo menos 3 Joseph en la misma genealogía. Entonces, esa inquietud, por esa razón, es que he estado pensando, nomás que el tiempo es oro ahorita, hacer la investigación y la diferencia entre el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David, que esa va a ser la próxima serie posiblemente que vamos a estar estudiando. Pero es muy válida la inquietud que usted tiene, mi hermano. Vamos a profundizar y vamos a buscar una respuesta a ello, porque le soy sincero, yo no tengo esa respuesta. Así que vamos a indagarla y la vamos a presentar enseguida.
que la tengamos. Bueno, familia, vamos a orar y darle gracias al Eterno porque nos ha permitido este tiempo. Normalmente las charlas de los martes son de 1 hora, debido a que es entre semana y la mayoría pues trabaja el día de mañana, entonces no queremos desvelarlos. Vamos a orar y darle gracias al Eterno que nos permitió este día estar aquí reunidos estudiando su bendita palabra. Abacadosh Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, le damos gracias por ese tiempo especial que nos ha permitido estudiar su palabra y venir delante de su majestad. En este momento, oh Adonai Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, depositamos nuestras vidas delante de su majestad y le pedimos que si ha salido algún concepto de hombre, alguna palabra de hombre es echada por tierra y que no dé ningún fruto. Pero todo lo que ha venido de su majestad venga trayendo fruto al 100%, para que su nombre sea exaltado y su nombre sea honrado eternamente y para siempre. Gracias, oh Adonai, por este tiempo especial. Bendice a tu pueblo, derrama esa bendición, cobertura sobre tu pueblo y que sea honrado tu nombre sobre todas las cosas. Recibe todo honor y toda honra, toda alabanza y exaltación. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás su nombre eternamente y para siempre. Yevarejeja Adonai beyishmereja. Yair Adonai panavaleja bejoneja beyashen leja. Shalom. Que Adonai Elohim les bendiga y les guarde. Adonai nuestro Elohim les mire con agrado. Adonai nuestro Elohim haga brillar su rostro sobre ustedes y que ponga Shalom en cada corazón, para que se cumpla lo que está escrito. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que el espíritu de Yeshua HaMashiach more siempre dentro de cada uno para poder guardar sus mandamientos y seguir su ejemplo. En el nombre y la autoridad de Yeshua HaMashiach, nuestro único Rey, Rey de Israel, Rey de nuestras vidas, bendito sea su nombre, eternamente y para siempre. Amén y amén. Bueno, familia de YouTube y Facebook, gracias por darnos el honor, el privilegio de poder estar con ustedes. Que el Eterno les bendiga poderosamente y Shalom, Shalom.